Buenas noches. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Eh, Queremos darles pues la bienvenida a esta nueva conferencia dirigida por el grupo de educación de ACEFIT. Esta pues conferencia se titula Alteraciones del tono muscular en paciente con patología neurológica. Primero pues quisiéramos hacer una aclaración en cuanto a la conferencia y digamos que los temas que vamos a presentar. Esta, digamos que conferencia, por lo extenso del tema y por lo mismo que ustedes habrán notado en sus propias experiencias en las universidades, es un tema un poco complejo. Por tal razón decidimos dividirlo en dos conferencias. En esta conferencia inicial vamos a tratar toda la temática en cuanto a las definiciones de tono muscular, un poco hablando de la fisiología, hablando de sus alteraciones, la misma fisiología de estas alteraciones, los tipos de tono muscular que puede haber en ciertos pacientes o en ciertas patologías, y igualmente recalcando en también las patologías más frecuentes en las que podríamos llegar a encontrar alteraciones en el tono muscular. ¿Listo? Inicialmente les vamos a hacer una presentación de nuestro equipo de trabajo que pues diseñó esta presentación y está encargado de dar esta conferencia, y les contaremos los puntos que se van a llevar a cabo más específicamente. ¿Listo? Esto, nuestro equipo de trabajo, pues inicialmente decirles que es el grupo de educación de ACEFID. El grupo de educación de ACEFID nació desde la iniciativa de pues toda esta cuestión de la pandemia y de la cuarentena, y dedicados un poco a promover eh, desde la academia y desde los propios estudios que hacen los estudiantes, este interés por la academia. Decidimos crear este grupo. Están estudiantes de todas las universidades del país. Pues ustedes ven en pantalla a Mateo Gómez de la Universidad CES, Angie Daniela de la Industrial de Santander, Erika Latorre de la Universidad de La Sabana, Mateo Cleves de la Universidad del Rosario, igualmente Luisa Rubio de la Universidad Nacional de Colombia, Deilis de la Universidad Libre, Marisol de la Universidad de La Sabana, Vanessa Ospina de la Universidad del Cauca, Luis Rodríguez de la Universidad de San Buenaventura, Manuela Sosa de la Universidad CES, eh, Julián de la Universidad Nacional y finalmente Brian Martínez de la Universidad Autónoma de Manizales. Como tal, el grupo está conformado por más o menos 25 personas, pero estas fueron las personas que estuvieron como tal encargadas de la preparación del tema, de las diapositivas, de la recolección de la información y de toda la evidencia al respecto. ¿Listo? Como tal, el contenido que se va a tratar, básicamente lo que les mencionaba, inicialmente dando una definición de qué es el tono muscular. Segundo, pues pasando como tal a cuál es la fisiología de este tono muscular normal y eso qué implicaciones conlleva. La clasificación de las propias alteraciones del tono, y la fisiología que pues según estructuras nerviosas comprometidas pues nos va a dar ciertos síntomas, ciertos signos y ciertas alteraciones típicas en ciertos pacientes. Y finalmente pasando a las patologías más frecuentes en los pacientes. Inicialmente quisiéramos dar una aclaración en cuanto a las preguntas y la dinámica que queremos llevar. Eh, las preguntas las pueden hacer durante toda la charla, a medida que les vayan surgiendo a ustedes las dudas y demás, pero como tal las responderemos al final de la misma charla. Igualmente al final les mandaremos un formulario de Google bastante cortico en el que ustedes puedan dar como su calificación acerca de la conferencia y de los temas que tratamos para poder retroalimentar el proceso que estamos haciendo. Listo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mateo Cres, Universidad de Rosario. Pues les voy a exponer los primeros dos puntos. El primero de ellos es darles como una definición de qué es entorno muscular. Entorno muscular se considera como el grado mínimo de contracción involuntaria y constante que en condiciones fisiológicas va a llevar a un mantenimiento en la postura, y esa mínima contracción involuntaria y constante también va a llevar a ser un facilitador
del movimiento voluntario y en control motor. Esto dicho en 1992 por el señor David Thor. Para tener en cuenta un poco, bueno, sabemos que el tono muscular depende principalmente del reflejo miotendinoso, reflejo miotático o reflejo mioosteotendinoso. Entonces, pues acá tenemos que, bueno, es una acción completamente refleja, donde va a depender principalmente de unos receptores que van a ser los neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi, principalmente los primeros que he dicho, unas fibras aferentes que van a ser las tipo 1 y 2 y 2A, y no, tipo 1A y 2, perdón, una neurona motora que va a ser principalmente la motoneurona alfa. Sin embargo, pasamos a la siguiente, por favor. Es claro recordar que en tono no se va solo a regular, no solo va a depender de ese reflejo miotendinoso, sino que va a depender de algo mucho más allá y un poco más complejo. El primero de ellos es que va a estar regulado por un sistema propio del sistema nervioso central a nivel del encéfalo. Otro sistema que va a estar toda la parte refleja en la zona de la espina, o bueno, sí, en la zona de la espina, y otra que va a ser como ese sistema ejecutor del movimiento que va a ser el músculo. Entonces, pues este cuadro que nos encontramos en artículos de Barr, publicado en el 2015, pues se definen bastante bien esas tres estructuras y cómo todo esto pues funciona entre sí. Entonces, podemos observar líneas rojas y azules, donde las rojas van a corresponder principalmente a todas esas vías excitatorias y las azules todas esas vías inhibitorias. Entonces, vemos que a nivel del encéfalo salen tres principales vías que van a ir a regular el tono. Aquí quiero pues enfatizar un punto bastante importante, y es que últimamente y pues durante bastante tiempo se ha creído, muchos profesionales creen eso aún, y es que piensan que la corticoespinal o la tractopiramidal es aquel el único que va a ir a controlar el tono muscular, y pues no es así, dando muchos lugar a que, digamos, por ejemplo, que la espasticidad es a causa de lesión en el piramidal o corticoespinal, y pues no es así. Como podemos observar, el tono muscular va a depender también de otras fibras, como es la vestibuloespinal y la reticuloespinal, pues además de corticoespinal. Y también de anguna, que pues va a estar dependiente de los núcleos rojos en el mesencéfalo, que va a ser una rugoespinal. Entonces acá vemos que estos tractos vestibuloespinales y corticoespinal van a ejercer una acción excitatoria sobre como tal el reflejo miotático, y el retículo espinal va a cumplir una acción inhibitoria. Quiero resaltar que el tracto rugoespinal y el vestíbulo espinal van a ser más que excitar o mantener o regular en tono, van a facilitar en tono en ciertas posturas. En vestíbulo espinal, en todos esos músculos antigravitatorios, es decir, va a facilitar como más la extensión, y en rugoespinal espinal más va a facilitar pues toda esa parte flexora. Entonces, bueno, ya pasando a las otras dos vías, tenemos en corticoespinal, que nos va a llevar a, como sabemos, ese tracto pues que tiene la función de todo encuentro voluntario, nos va a llevar a excitar ese tono muscular, mientras que en el retículo espinal va a cumplir una función primordial y fundamental de inhibir. Dentro como tal de la zona de la médula espinal, vamos a ver que se van a encontrar unas interneuronas que van a ir a procesar toda la información aferente de esas fibras tipo 1A y 2 principalmente, donde la principal va a ser la tipo 1A, que va a captar las señales de uso neuromuscular, de qué tan elongada está esa fibra, y las va a llevar a esa médula espinal, va a pasar por un proceso de como integración por esas interneuronas inhibitorias y la de Reichhardt, y nos va a llevar a ya sea activar o excitar esa motoneurona alfa para pues generar el reflejo. Entonces, ¿cómo funciona ese reflejo? Generamos una elongación excesiva en esas fibras intrafusales y extrafusales del músculo, van a ser captadas principalmente por los usos neuromusculares, y para proteger
este músculo va a enviar esa señal por esas fibras 1A, va a excitar una motoneurona alfa del mismo músculo, llevando a que este mismo músculo se contraiga para pues evitar el daño en las fibras musculares. Por otro lado, también tenemos que para poder generar ese reflejo, se debe generar alguna acción con ese músculo antagonista, que sea una acción sinergista o recíproca, por llamarlo así, donde esa misma neurona 1A, esa misma fibra tipo 1A aferente, va también a generar por medio de la interneurona inhibitoria la inhibición del músculo antagonista para que el músculo que está sufriendo esa tensión máxima pueda contraerse de forma efectiva, por decirlo así. Entonces, pues acá podemos ver que a través de este complejo sistema es que se va a ir regulando en tono por medio de la regulación de este reflejo. Entonces, como vemos, debe haber siempre un control encefálico central sobre este tono para que, ¿con el fin de qué? Con el fin de que no se exacerbe o no se exagere pues este tono, como puede ser, por ejemplo, en la espasticidad, que hay una lesión no solo en córtico espinal, sino de retículo espinal, entonces no se va a inhibir este tono. Entonces se va a mantener una hiperexcitación constante de la motoneurona alfa. O va a pasar, lo contrario, puede ser un retículo espinal. Entonces el retículo espinal va a estar actuando constantemente, inhibiendo en todo. Entonces, pues eso principalmente, eso ya más adelante en cada una de las patologías, pues nos van a explicar mis compañeros. Siguiente. Vale, listo. Muchas gracias, Mateo. Ahora le doy paso a Julián Bautista. Él es estudiante de la Universidad Nacional y va a estar a cargo de esta parte de clasificación de las alteraciones del tono muscular. ¿Listo? Entonces le doy paso a Julián. Gracias, Amir. Buenas noches para todos. Nosotros les traemos esta clasificación de las alteraciones de tono muscular. Entonces, entendemos la hipotonía diferente a flacidez, ¿cierto? Encontramos la distonía y la hipertonía. Listo. Dentro de la hipertonía hablaremos sobre espasticidad y rigidez. Aclararemos la diferencia entre las dos, ya que suele confundirse frecuentemente. Y pues la hipertonía pura propiamente. Dentro de la rigidez también explicaremos cuando es por una lesión en la vía piramidal, que se producirá una decorticación o una descerebración. ¿Listo? Entonces, por favor, me regalas la siguiente. Bueno, entendemos para hacer esta clasificación el concepto, una definición que nos da OVA, donde nos dice que el tono normal debe ser lo suficientemente alto para permitir un movimiento contra gravedad, pero también suficientemente bajo para que no interfiera en el movimiento de músculos y articulaciones. Ya Mateo nos dio una explicación de cómo funciona esta fisiología del tono muscular, pero voy a sacar este pedacito de lo que él dijo para lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, nos dicen que el reflejo de estiramiento, va a determinar el tono muscular. Se dice que es un reflejo de tipo monosináptico, sin embargo no lo es, pero bueno. Entonces, ¿cómo inicia? El uso neuromuscular en sus fibras 1A sensan este estiramiento y envían esta información a la médula, ¿cierto? Allí las fibras de la motoneurona alfa agonistas se activan, hacen esa sinapsis y envían a las fibras extrafusales para que se contraigan ese mismo músculo, ¿sí? Ese mismo que se generó ese estiramiento. Sin embargo, si se explicara solo hasta ese tercer punto, espera, no le pases eso, hasta ese tercer punto se puede decir que es monosináptico. Sin embargo, como está en el cuarto punto, hay otras sinapsis que producen esa coactivación agonista-antagonista. Entonces, estas fibras 1A también se conectan, hacen sinapsis con las motoneuronas alfa del músculo antagonista, pero en vez de activarlo, lo que hacen es inhibirlo, siendo así explicado el principio de la inervación recíproca de Sherrington, ¿cierto? Entonces, pues se produce el acortamiento del músculo agonista y la relajación del músculo antagonista. Esto en condiciones normales. Ya cuando, ¿por qué les quise recalcar esto? Porque la definición que nos dan de hipertonía o hipotonía nos dice que, según Gannon, cuando un músculo es hipotónico es cuando esta velocidad de descarga de estas fibras eferentes gamma es baja
pues es hipotónico. Cuando esta descarga es rápida, pues se considera hipertónico. Ahora sí, pasamos al siguiente, por favor. Bueno, hablando propiamente de la hipotonía, la diferenciamos de la flacidez. También según Gannon, él nos dice que la hipotonía, que la flacidez es caracterizada por cuando hay esa pérdida completa o ese corte de la inervación motora de los músculos, ¿cierto? Entonces, la resistencia que va a ofrecer este músculo es prácticamente nula, a diferencia de la hipotonía, que es sencillamente una disminución de esta influencia excitatoria, ¿cierto?, sobre las motoneuronas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una reducción de esta sensibilidad al reflejo de estiramiento, va a haber hiporreflexia, justamente por esto mismo que expliqué anteriormente, el reflejo de estiramiento, y pues evidentemente va a caracterizarse por una hiperlaxitud de todo el componente articular. Siguiente, por favor. Listo. Ya en lo concerniente a la hipertonía, encontramos estas tres clasificaciones, donde nos dice que la hipertonía pura es cuando hay un estado de hiperexcitabilidad muscular, es decir, hay una dificultad para que el músculo se pueda relajar después de haber generado una contracción, ¿listo? Y los otros tipos de hipertonía está tipo espasticidad y rigidez, que son las que suelen confundirse. Ya vamos a continuar profundizando en ellas. La espasticidad, la definición nos dice trastorno motor caracterizado por hiperexcitabilidad del reflejo de estiramiento, ¿listo? Mientras que la rigidez es un aumento en esta resistencia muscular al movimiento pasivo y es constante durante todo el movimiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo, entonces la espasticidad, Lance nos la definió como este desorden motor que se caracteriza por este aumento de los reflejos tónicos de estiramiento, como les dije anteriormente. Entonces inclusive no solo aumenta la respuesta, sino también el área en el que se puede estimular el reflejo. No, digamos, si se va a hacer un reflejo rotuliano, no necesariamente tiene que tocarse el tendón, dar el golpe en el tendón, sino que alrededor de toda la zona, si uno produce el estímulo, va a producir una respuesta exagerada. Y lo que caracteriza la espasticidad y que la diferencia de la rigidez es estas cuatro características que encontramos allí. Se presenta el signo de navaja, se presentan clonus, hay hiperreflexia ostotendinosa y hay mayor compromiso en los músculos flexores de miembro superior y extensores de miembros inferiores. Esto es importante porque es más que todo en un grupo muscular del componente que estemos mirando. Y ahora sí, siguiente. A diferencia de la rigidez, donde hay un aumento de la resistencia muscular uniforme desde el inicio hasta el final, aquí ya no se va a producir este signo de navaja, sino que va a ser, por el contrario, este fenómeno de rueda dentada. ¿Por qué viene dado esto? Justamente por lo que explicaba el principio inicialmente, que no hay una inervación que inhiba el músculo antagonista, sino que ambos están activados. Entonces no va a producirse una relajación del antagonista y el movimiento va a ser mucho más difícil que se genere. Por eso hay una rigidez constante en todo el movimiento, que es la rueda dentada que conocemos. Ya, siguiente, por favor. Listo. Y como les dije, hablaremos sobre la decorticación y la descerebración. Respecto a la decorticación, ahí está la imagen de la postura que describe este tipo de afección, que por qué viene dada. En miembros superiores encontraremos hipertonía flexora, que viene dada porque hay una lesión por encima del núcleo rojo. ¿Qué pasa por encima del núcleo rojo? Está la corteza motora primaria. ¿Cuál es su función? Inhibir lo que hace el núcleo rojo. Y lo que hace el núcleo rojo justamente es estimular este tono flexor en miembros superiores. Y dada que la corteza motora primaria no está haciendo su acción de inhibirlo, pues el núcleo rojo va a hacer su acción por completo. Por eso va a presentar esta postura de flexión de miembros superiores. Mientras que en miembros inferiores va a producirse una hiperextensión dado por las formaciones reticulares pontinas, que son ellas las encargadas de estimular ese tono extensor de miembros superiores. Y estas formaciones reticulares pontinas también vienen a estar inhibidas por el área motora suplementaria, pero esta área motora suplementaria también se encuentra, por así decirlo, cortada. Entonces no puede cumplir su función de inhibir las formaciones reticulares, así que pues ellas van a hacer su actuar por completo, que es estimular este tono extensor de miembros inferiores.
Siguiente, por favor. Bueno, y respecto a la descerebración, esta sí presenta hipertonía extensora en los 4 miembros. ¿Por qué? Porque esta ocurre por debajo del núcleo rojo. Es decir, ya la función del núcleo rojo va a estar inhibida también. Entonces ya él no va a poder estar hiperexcitando la flexión de miembros superiores, y ahí es donde toma las formaciones reticulares pontinas y vulvares, que se encargan de hacer esta extensión de miembros superiores, y tampoco hay nada que las logre inhibir, y por eso va a presentarse esta postura característica. Y por último, hablando de la distonía, pues lo entendemos como este desorden del movimiento que se describe como de tipo hiperkinético, que viene acompañado por movimientos que son repetitivos y involuntarios, y pues se puede presentar una contracción sostenida o intermitente, ¿sí? Que puede causar pues movimientos anormales, repetitivos o ambos, y habitualmente es dolorosa. Ahí vemos este tipo es de tipo sostenida. Ahí se relajó y ahí vuelve de nuevo. En el video él describe que siente mucho dolor, pues justamente por lo que les digo, son estas posturas anormales y pues sostenida en el tiempo. Pues pucha, y listo, eso es todo. Vale, Julián, muchas gracias. Ahora le damos paso a Luisa Rubio. Ella igualmente es estudiante de la Universidad Nacional y estará encargada de esta parte de, como tal, hablando de la fisiología de las alteraciones, según pues las estructuras nerviosas que están comprometidas en cada alteración. Entonces, pues te damos la bienvenida, Luisa. Vale, listo. Muchas gracias, Amir. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Sí, ok, listo. Entonces ya vamos a darle paso al cuarto punto que tenemos planteado para la conferencia de hoy, que es acerca de la fisiología de las alteraciones de algunas estructuras y algunas estructuras comprometidas. Entonces vamos a empezar por la hipertonía espástica. Entonces, pues ya vamos a ahondar un poco más en el tema. Entonces, decimos que la espasticidad va a ser parte de la clínica de muchas enfermedades que van a afectar el sistema nervioso central. Digamos que en la literatura lo que principalmente se encuentra es la motoneurona superior, el haz corticoespinal y la vía piramidal, pues también van a incluir otras estructuras como áreas reticulares y parapiramidales. Digamos que la lesión a cualquier nivel de esta vía puede estar causada por diversas patologías que, pues, entre otras manifestaciones, van a cursar con espasticidad, y pues van a haber también cambios en los tejidos blandos. La hipertonía no solo puede estar dado por afectaciones a nivel espinal o supraespinal, sino también, pues ya como lo dijeron mis compañeros, puede estar dada por alteraciones ya propias de los tejidos blandos, como el músculo, y pues esa hipertonía va a estar denominada como hipertonía intrínseca, y pues esta va a estar asociada a cambios pues más que todo reológicos, y pues va a estar debido al acortamiento del sarcómero. La siguiente, por favor. Listo, entonces acá podemos ver básicamente el tracto, la motoneurona superior. Pues este gráfico es básicamente lo que nos deja ver es todas aquellas estructuras anatómicas que componen la motoneurona superior o tracto corticoespinal o vía piramidal. Que pues esta va a ir, recordemos que va a ir desde la corteza motora, en el giro precentral, en el lóbulo frontal, o pues también en el área 4 de Brodmann, y pues va a descender por toda la sustancia blanca, entra al brazo posterior de la cápsula interna, desciende por el mesencéfalo y por el bulbo, y en las pirámides del bulbo pues se van a decusar del 80 al 90% de las fibras, y va a generar así el tracto corticoespinal lateral, y el otro porcentaje de las fibras van a conformar el tracto corticoespinal anterior. Entonces, digamos que aquí, por ejemplo, si un paciente presenta un infarto cerebral por la oclusión de la arteria cerebral media, esta arteria pues lo que va es a irrigar la cara lateral
del lóbulo frontal, parietal y el temporal, y esto lo que va a producir es que se genere una lesión en la motoneurona superior, sobre todo en el área de la cara y la mano, porque digamos que la zona de miembros inferiores pues está más por la arteria cerebral anterior. Otro ejemplo que tenemos de afecciones, de patologías que pueden afectar la motoneurona superior es también algún evento cerebrovascular como algún sangrado profundo dado por hipertensión arterial en la zona del tálamo o del cuerpo estriado. Pues esto va a dar hemorragias profundas que pueden afectar el brazo posterior de la cápsula interna, que es una de las estructuras que componen la motoneurona superior, y pues damos así un síndrome de motoneurona superior. También esta puede estar dado por eventos compresivos como tumores o hematomas subdurales, y pues que va a ser esta generación sobre el lóbulo frontal y que puede pues dar un síndrome de neurona motora superior. En la tabla que tenemos en la parte inferior de la diapositiva, esta tabla pues básicamente resume las causas más frecuentes de lesión de la vía piramidal, pero las divide en 3 grupos: en congénitas, en adquiridas y en genéticas. Entonces, pues las congénitas, dentro de las congénitas está la parálisis cerebral infantil, que la abordaremos un poco más detalladamente más adelante. Las adquiridas, que son toda la parte de traumatismos, procesos hemorrágicos, procesos isquémicos, aneurismas, embolias, trombosis, vasculitis, tumores, todo lo que genere compresión, todo lo que genere hemorragia, todo lo que genere procesos isquémicos, también los abscesos cerebrales, linfomas, etc. Y ya las genéticas, pues la paraplegia espástica familiar, entre otras. Digamos que la fisiopatología es compleja. Sí, no, la siguiente, por favor. Eso, gracias. Digamos que su fisiopatología es muy compleja y es multifactorial. Digamos que se ha estudiado bastante y los autores entran en debate por cómo se va a ver un paciente, cómo va a ser la clínica de un paciente con alguna alteración, digamos, del tracto corticoespinal, o de la motoneurona superior. Digamos, algunos dicen que hipotonía, otros dicen que el paciente se va a comportar con un poco más de espasticidad, pero pues digamos que en la literatura de manera general se habla de que la fisiopatología va a estar, digamos que es un proceso que va a estar regulado por estos mecanismos que aquí ven en pantalla, que está en tipo mapa. En primer lugar, va a estar regulado por mecanismos espinales de procesamiento intraespinar normal. Este hace referencia a que, por ejemplo, pues digamos, ocurre cuando un paciente cursa con espasticidad, hay una interrupción de esos impulsos descendentes que va a generar que las motoneuronas espinales pues activen corrientes que son dependientes de voltaje por un desbalance de calcio y sodio, y esto va a amplificar y va a prolongar la respuesta de las motoneuronas a las sinapsis excitatorias. Por otro lado, entonces vamos a tener aquí los circuitos reflejos intraneuronales alterados. Entonces, en primer lugar, es importante entender que en condiciones normales el tracto pues reticuloespinal dorsal lo que va a hacer es inhibir el reflejo de estiramiento mediante circuitos espinales inhibitorios. Pues estos van a actuar sobre la membrana de la alfa-motoneurona y a través de una inhibición postsináptica. Y adicionalmente a esto, pues también van a haber otros circuitos que disminuyen la excitabilidad del reflejo de manera presináptica. Digamos que en pacientes con espasticidad se ha observado que esa función dada por el tracto reticuloespinal dorsal va a estar reducida, y pues también todos estos mecanismos de inhibición pre y postsinápticos. Entonces, a partir de esto, pues también se describen 3 fenómenos de plasticidad postneuronal, postlesional, qué pena, que van a intervenir también en el aumento del tono muscular. Aquí no se encuentra en la diapositiva, pues yo lo había puesto, pero no sé por qué no aparece, pero igual se los voy a nombrar. Son básicamente 3 y son muy sencillos. Entonces, el primero es la disminución de la depresión postactivación, es decir, cuando una fibra 1A
es activada de manera repetida, posterior a eso va a haber una relajación de la fibra dada por una menor liberación de neurotransmisores. Y por lo tanto, pues en condiciones patológicas esto va a estar alterado y no va a haber una relajación efectiva. El segundo es la hipersensibilidad postdenervación, que básicamente se traduce en esa hiperexcitabilidad de la alfa-motoneurona. Y pues tercero es la formación de brotes neuronales, es decir, se promueve la creación de sinapsis que no son normales, sinapsis aberrantes, entre las interneuronas y las alfa-motoneuronas, y esto va a favorecer más aún una respuesta refleja anormal. Y por otro lado, pues tenemos los procesos alterados, desequilibrio, va a haber un desequilibrio entre las señales excitatorias e inhibitorias, pero esto ya va a ser más a nivel supraespinal y suprasegmentario. Y pues este desequilibrio entre las señales excitatorias e inhibitorias también es un poco de todo lo que les hemos dicho a lo largo de la conferencia. Entonces, digamos, un daño en la motoneurona superior pues va a alterar el equilibrio entre estas señales supraespinales y va a perturbar la regulación en el reflejo de estiramiento. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, digamos que aquí esta tabla lo que hace es recopilar pues algunos signos clínicos que ya también lo nombró mi compañero Julián, algunos signos clínicos que generalmente acompañan la espasticidad, pero esto no es una regla. Digamos, hay pacientes que van a cursar con espasticidad, pero no necesariamente van a tener, por ejemplo, una hiperreflexia. Digamos que en la evaluación clínica el paciente no va a generar esta respuesta exagerada por parte de los tendones. Entonces, digamos que estos son de manera general. Entonces, estos son los signos, pues espasticidad, la hiperreflexia, los reflejos primitivos como el Babinski positivo, clonus y las cincinesias. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Listo. Entonces, ya con respecto a la hipertonía rígida, la anterior. Bueno, entonces la hipertonía rígida pues va a estar diferenciada, se puede dar por lesiones en el tracto corticoespinal o pues en la vía piramidal o puede darse en la vía extrapiramidal. Y pues va a tener algunas diferenciaciones, pues ya lo vimos que cuando se daña el tracto o la vía extrapiramidal, pues el paciente va a adoptar posturas diferenciales dependiendo del nivel de la lesión. Pero cuando hablamos de lesiones, qué pena, me acabo de equivocar, no. Cuando un paciente tiene una lesión en la vía piramidal, puede presentar esas posturas de decorticación o de descerebración. Pero cuando se da en la vía extrapiramidal, los ganglios basales, pues se van a presentar algunas enfermedades como el Parkinson, la corea de Huntington y la tetosis, que pues se va a producir por una activación suprasegmentaria de aquellos mecanismos de reflejos espinales y se va a aumentar pues la descarga de las motoneuronas alfa debido a esta activación palidal y a una actividad dopaminérgica alterada. Siguiente diapositiva, por favor. Pues aquí vemos algunas de las enfermedades que les acabo de mencionar. Pues el Parkinson, todas van a afectar los ganglios basales o las vías extrapiramidales. El Parkinson, la corea y la tetosis van a tener, pues, digamos que algunas posturas diferenciales. La siguiente, por favor. Listo. Y pues ya, aquí el versus de la decorticación y la descerebración, básicamente va a estar diferenciada por el nivel al que se dio la lesión. Ya lo dijo mi compañero, pues básicamente la decorticación se va a deber a la lesión, a que la lesión va a dejar intacta el núcleo rojo, pues sin su control superior inhibitorio y por consiguiente el haz rubroespinal va a facilitar el tono flexor del miembro superior. Y pues la descerebración ya es la lesión que produce esa rigidez que se encuentra por arriba del núcleo vestibular lateral, o sea, lo respeta.
Siguiente, por favor. Listo. Ya con respecto a la hipotonía, entonces se observa la hipotonía en pacientes quienes han tenido lesiones de la motoneurona subinferior, que pues agrupa la motoneurona inferior, agrupa a todas estas estructuras que conforman el arco reflejo. Recordemos el nervio sensitivo, las raíces posteriores, el asta anterior, las raíces anteriores, los nervios motores, la placa neuromuscular, y pues también se va a presentar hipotonía en aquellos pacientes que tienen afectadas ciertas influencias facilitadoras como el cerebelo, que van a presentar pues el síndrome cerebeloso, y también la misma falta del uso muscular. Algunos ejemplos de esto pues va a ser el Guillain-Barré, las distrofias musculares, la miastenia gravis congénita, la poliomielitis. Siguiente. Pues digamos que en la literatura se encuentran algunas clasificaciones. Pues digamos que la presentación clínica de la hipotonía va a depender directamente de su clasificación. Pues cuando uno tiene un paciente, la primera distinción que debe realizarse frente a un paciente con hipotonía es si es secundaria a una afección a nivel del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Es el primer paso que uno debe tener en cuenta al momento de evaluar a un paciente con hipotonía. Entonces, esta clasificación de la hipotonía básicamente las distingue en tres: la hipotonía central, la hipotonía periférica y la hipotonía mixta. La hipotonía central, pues va a estar dada por esas condiciones que afectan al sistema nervioso central, es decir, las vías supraespinales que comprenden las vías piramidales, las extrapiramidales y las cerebelosas, y causan un cuadro clínico conocida como pues la hipotonía central. Digamos que aquí es muy importante decir que una de las características altamente sugerentes del síndrome hipotónico central es la presencia de hipotonía en ausencia de debilidad. Es decir, estos pacientes, por más de que se encuentren con un tono hipotónico, pues no van a presentar debilidad. O sea, van a lograr vencer la gravedad y van a poder moverse de manera espontánea o frente a estímulos táctiles. Al examen también pueden verse pues algunos signos de compromiso de primera neurona, tales como la hiperreflexia, el clonus o el signo de Babinski, que esto puede pues llegar a confundir un poco al evaluador. Ya, pues tenemos a la hipotonía periférica, que pues esta hipotonía de origen periférico va a ser secundaria a un compromiso de algún componente de la unidad motora. Entonces, que va desde el cuerpo de la motoneurona ubicado en el asta anterior de la médula hasta la fibra muscular, la placa neuromuscular, todas las estructuras que conforman la neurona motora inferior. Y una de las principales características de los síndromes hipotónicos periféricos es que va a haber presencia de hipotonía asociada a debilidad y o contracturas. Otros síntomas también que pueden estar asociados a este tipo de hipotonía se orientan a la debilidad facial, a la presencia de tosis, a la presencia de oftalmoplegia, de fasciculaciones. Y pues los pacientes con enfermedades neuromusculares que se encuentren hipotónicos, pues también van a poder presentar insuficiencia respiratoria secundaria a esa debilidad de los músculos intercostales, pero con pues la indemnidad diafragmática, y pues van a tener probablemente dificultades para la deglución. Ya la tercera clasificación, pues es la hipotonía mixta, y esta es que básicamente en ocasiones no es tan simple realizar esa distinción clara entre una o la otra, ya que pues a veces se superponen algunas características de ambos cuadros, lo cual puede verse en patologías que afectan tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, y pues a esto es lo que vamos a denominar el síndrome hipotónico mixto. Esto se va a presentar, por ejemplo, digamos, en pacientes con distrofia muscular congénita, que pueden presentar malformaciones cerebrales asociadas, como también en pacientes con enfermedades neuromusculares que sufren alguna lesión aguda en el periodo neonatal, como una encefalopatía hipóxica isquémica. Y la siguiente, por favor.
Bueno, aquí este cuadro lo encontramos y es básicamente resume todas estas características que les acabo de contar, diferenciando pues como las características clínicas que va a presentar un paciente con hipotonía central e hipotonía periférica. Tal y como les dije, en la hipotonía central los pacientes no van a presentar debilidad, pero en la periférica sí. Y así, hay una serie de diferencias que ya les mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Pues este también es como un resumen de lo que les acabo de decir. Este es básicamente un diagrama que básicamente es como un algoritmo. Entonces, este nos va a orientar a qué tipo de patologías puede tener el paciente según la clínica. Entonces, por ejemplo, debilidad muscular, ¿sí? Si tiene debilidad muscular, significa que es una hipotonía neuromuscular o pues la periférica. Y pues aquí dan una serie de enfermedades que puede tener el paciente. Y si no, si el paciente no presenta debilidad muscular, pues ya se va a tratar, lo más probable es que se trate de una hipotonía central. Y pues aquí también dan algunas patologías que pueden cursar de esa manera. La siguiente, por favor. Listo. Ya con respecto a la distonía, pues existe evidencia contundente pues que los núcleos basales, los círculos del tálamo los circuitos tálamo-corticales, el tallo cerebral y el cerebelo, pues van a estar involucrados en la fisiopatología de la distonía. Una de las principales hipótesis sobre la fisiopatología de la distonía, pues va a mencionar esta plasticidad cerebral aberrante, que pues ya les voy a comentar. Este gráfico que ven en la parte derecha de la diapositiva resume muy bien la fisiopatología de la distonía. Entonces, ok, listo. Entonces, básicamente, ok, entonces, pues respecto a, la siguiente, la anterior, por favor. Entonces, es la fisiopatología de la distonía. Lo que se encontró en la literatura es que está dada por causas tanto genéticas y por factores externos. Con respecto a la genética, lo que se encontró es que actualmente se conocen aproximadamente 25 genes que están implicados en los síndromes de distonía que se caracterizan por tener pues este patrón de transmisión autosómica dominante. La emergencia de la distonía pues también va a estar relacionada con algunos otros factores ambientales externos, como el consumo de la cafeína, el alcohol, el abuso de drogas, el estrés físico, el emocional y pues otros rasgos. Ahora bien, pues digamos que los circuitos afectados se van a caracterizar por ese aumento volumétrico de los núcleos basales, va a haber un incremento en la densidad de la sustancia gris de la corteza sensitiva primaria y pues van a haber niveles anormales de la actividad de la corteza sensitivo-motora, el área de el área motora suplementaria y también las cortezas premotoras durante las tareas motoras. Todos estos circuitos alterados, pues lo que nos van a dar lugar es a cambios en la conectividad neuronal, en la integración de las cortezas sensitivo-motoras y adicionalmente pues también nos van a dar esa pérdida del efecto inhibitorio cortical mediado por neurotransmisores como el GABA. Aquí cabe aclarar que una de las principales hipótesis sobre la fisiopatología y lo que les acabo de nombrar es esa plasticidad cerebral maladaptativa. Entonces los pacientes con distonía van a mostrar un incremento anormal en la excitabilidad neuronal y pues esto a su vez va a impedir que los procesos inhibitorios córticos subcorticales controlen la emergencia del movimiento anormal e involuntario de manera efectiva. La siguiente, por favor. Entonces, pues aquí básicamente, entonces esta es la nueva clasificación de las distonías dada por el Movement Disorder Society, definida por el consenso del 2013, que básicamente lo que hace es dividir las distonías en dos ejes principales. El que ven al lado izquierdo de la diapositiva es el primer eje, que él tiene en cuenta todas esas características clínicas que comprende pues la edad de inicio, la distribución corporal, el patrón temporal
y la coexistencia de otros movimientos anormales y otras manifestaciones neurológicas. Esta clasificación, pues lo que nos va a permitir es el pronóstico y definir el manejo que le vamos a dar desde fisioterapia y pues también desde la medicina. El eje 2, que es el que ven en la parte derecha de la diapositiva, se refiere a la etiología de la distonía. Aquí se clasifica, pues, según la patología del sistema nervioso y si es hereditaria o si es adquirida. Pues también aquí lo dividen en si la patología del sistema nervioso se diferencia dependiendo de si se evidencia o no esa degeneración relacionada con esa anormalidad estructural progresiva, como la pérdida neuronal. La siguiente, ya. Bueno chicos, mi nombre es Santi Daniela Becerra y en este caso les voy a exponer las patologías más frecuentes en las que hay alteración del tono muscular. Estas son la lesión medular, la parálisis cerebral y el accidente cerebrovascular. Empecemos por la lesión medular. En el 70% de los pacientes con lesión medular después del choque espinal se presenta espasticidad, la cual se caracteriza por hipertonía, espasmos, clonus, hiperreflexia y coactivación muscular. Se dice que no ha sido muy bien explicada la fisiopatología, o sea, el motivo por el cual se genera la espasticidad. Sin embargo, se han hecho algunos estudios en animales y en humanos y se ha llegado a la conclusión de que puede ser generada por una disminución de la inhibición neuronal a nivel medular. Le das clic, por favor, para que se presente la imagen. Bueno, ahí al lado van a estar relacionadas tanto la imagen como con los cuadritos. Una imagen no precede la otra, o sea, no significa que la disminución de la inhibición va a llevar a la disminución de los circuitos moduladores, ¿no? Pueden ser diferentes casos. Entonces, en la primera, como lo ven en la parte izquierda, pues es la disminución de la inhibición neuronal. En el segundo caso, en la parte de abajo, el numerito 2, refleja la disminución de los circuitos moduladores específicos a nivel segmentario, que puede estar asociado a una contusión o a una isquemia cuando se presentó la patología. Posteriormente puede haber cambios en las propiedades intrínsecas de la motoneurona que pueden generarse por una hiperexcitación sináptica, sobre todo en pacientes con espasmos, y cambios en la mecánica muscular cuando se presenta atrofia o alteraciones en la viscoelasticidad. Posteriormente vamos a hablar acerca del accidente cerebrovascular. Ya vi por ahí una imagen, una pregunta sobre la coactivación muscular. Me preguntan qué es. La coactivación es una contracción involuntaria y simultánea de grupos musculares antagonistas. Esto se da por una disminución en los mecanismos de inhibición recíproca. El accidente cerebrovascular, como muchos sabemos, es una de las mayores causas de discapacidad en adultos que generan secuelas tanto motoras, sensitivas como cognitivas. Una de las secuelas motoras más importantes es la espasticidad, que pues en este caso se va a caracterizar por presencia de reflejos patológicos como clonus y Babinski, el fenómeno de navaja, que es que el comportamiento característico en este caso de la hipertonía, espasmos, hiperreflexia autónoma, distonía y reflejos seminosos vivos. También se va a caracterizar por paresia, falta de destreza, fatigabilidad y sincinesia. Rodríguez y Matuerre en el 2004 establecen las ventajas y desventajas de la espasticidad. Entonces, ellos establecen que la espasticidad contribuye a que exista una menor atrofia muscular,
previene la descalcificación ósea, permite la retirada de las extremidades ante estímulos nocivos, ayuda a la bipedestación aportando al tono muscular y proporciona beneficios cardiovasculares. Dentro de las desventajas, como muchos sabemos, interfiere con la actividad muscular voluntaria. Este tipo de pacientes van a tener alteraciones muy frecuentes del sueño, dolor y pues también se pueden presentar el desarrollo de deformidades osteoarticulares, por lo cual es muy importante que se trate la espasticidad cuando es, pues en todos los casos generalmente, pero es prioritario cuando las desventajas priman y interfieren con la función, la higiene y el confort del paciente. Ahora vamos a hablar acerca de la parálisis cerebral. Como muchos sabemos, es una causa muy frecuente de discapacidad motora en la infancia. Es definida por Rosenbaum en el 2006 como un conjunto de niños que tienen en común un trastorno persistente del tono y del movimiento. Esto es secundario a la lesión cerebral que puede desarrollarse durante la formación del feto o el lactante. Es muy importante resaltar que es un trastorno no progresivo, sin embargo, va a tener diferentes manifestaciones clínicas con el tiempo. Entonces, la parálisis cerebral se clasifica según pues hay diferentes formas de clasificarlo. Cuando hablamos de la clasificación según el trastorno motor, podemos decir que se clasifica en espástica. Generalmente en este tipo hay una alteración en la corteza cerebral. Se caracteriza porque hay rigidez muscular, hay movimientos involuntarios, cambios bruscos de tono y una persistencia exagerada de los reflejos arcaicos como el moro y los reflejos tónicos epicales, bueno, en fin. En la discinética hay una mayor alteración, pues hay una alteración de los ganglios basales. Se caracteriza principalmente por hipertonía, hiperreflexia. Hay una disminución del movimiento pues voluntario, aumento del reflejo miotático y predominan las actividades de algunos grupos musculares que permiten o que generan la presencia de contracturas y deformidades. En la parálisis cerebral atáxica, pues ella está caracterizada por la presencia de hipotonía. Hay generalmente una dismetría, temblor intencional y hay déficit del equilibrio. Hay una alteración en el cerebelo y en la mixta hay alteración de diferentes áreas del cerebro. Por lo tanto, su predominio o su alteración se va a definir teniendo en cuenta el área que más afectada esté. La parálisis cerebral también se va a clasificar según la extensión de la afectación. Entonces vamos a ver que puede haber una afectación unilateral, como en el caso de la hemiparesia o monoparesia, que se presenta de muy poco realmente, y una alteración bilateral en donde se puede encontrar, por ejemplo, la diplejía, una afectación de las 4 extremidades. En la imagen vemos los punticos rojos, pues para determinar dónde se presenta más alteración. Si ven que de pronto hay unos punticos que son más grandecitos. Entonces, eso significa que hay una mayor alteración o un mayor predominio de la afectación. En la diplejía se presenta en los miembros inferiores. En la triplejía se presenta en ambas extremidades superiores y con mayor predominio en una extremidad superior. Pero también puede haber una pequeña alteración en el otro miembro, pues el que queda. Hay una tetraparesia o cuadriparesia
la que está afectada las 4 extremidades, con igual o mayor afectación de las extremidades superiores e inferiores. Sin embargo, pues si nos ponemos a comparar entre la diparesia y cuadriparesia, serían muy similares. Entonces, algunos autores han llegado a la conclusión de que en la cuadriparesia puede haber también alteración del tronco y, o sea, que la podemos clasificar también así, y en la región vulvar con dificultades en la movilidad lingual y en la deglución. En la diplejía asimétrica vamos a tener una mayor alteración de un hemicuerpo, pero de todas maneras las 4 extremidades van a estar alteradas. A continuación vamos a presentar unos cuadros clínicos muy característicos de la parálisis cerebral. Los más comunes, como empezamos por la tetraparesia fásica, este es evidente durante los primeros meses de vida. Estos bebés van a tener retraso en las primeras adquisiciones, en los primeros hitos motores, y van a tener un aumento generalizado del tono muscular de predominio en las extremidades superiores. También van a presentar cifoescoliosis, contracturas en flexión y luxación de caderas, por lo cual a la hora de hacer el tratamiento nosotros debemos ser muy cuidadosos. La diplejía espástica, que es el tipo más frecuente de parálisis cerebral, vamos a tener un cuadro clínico inicial y un cuadro clínico permanente. En el cuadro clínico inicial, nosotros es muy difícil que se diagnostique en los primeros meses. Realmente a los 6 meses que el niño empieza a realizar actividades de sentarse y de voltearse, se empieza a apreciar la hipertonía en las extremidades inferiores, sobre todo en los movimientos de extensión y aducción. Cuando el niño es suspendido en posición vertical, se puede notar un signo de tijeras. Esto puede ser característico de este tipo de parálisis. Sin embargo, cuando avanza el cuadro clínico, va a haber una espasticidad de predominio, realmente va a cambiar muchísimo. Entonces, la siguiente, por favor. Nosotros vamos a ver una espasticidad marcada en las extremidades inferiores de los flexores y aductores de cadera, como lo podemos apreciar en la imagen, en la flexión de rodillas y el equinismo. También es muy característico la hiperlordosis lumbar y el balanceo de la pelvis en la marcha, pero esto no lo podemos evidenciar en la diapositiva. En ellos pues va a haber hiperreflexia y clonus, y pues la afectación es muy variable. Hay niños en los que pues puede haber una afectación tan leve que solamente presenten hipertonía aquilia con marcha en puntitas, pero también hay niños que no van a poder ni siquiera caminar. Cuando pasamos a la hemiparesia espástica, en el cuadro clínico ya establecido, es decir, en los niños que ya pasan de los 5 años, va a haber una espasticidad del hemicuerpo afectado. Realmente ellos tienen una mayor afectación de la extremidad superior, sobre todo en la parte distal, y los movimientos que requieran la pinza van a ser muy complejos de realizar para ellos. Ellos tienen una limitación en la extensión de la muñeca y en la supinación del antebrazo. Me disculpo por el error en la diapositiva. También van a presentar movimientos distónicos y la verdad es que se cree que en la mayor parte de los casos se adquiere la marcha. Para finalizar está la parálisis cerebral discinética. Como lo vemos en el niño que está a la derecha, bueno, ellos van a tener una afectación de tetraparesia y van a tener fluctuaciones muy marcadas del tono.
también aparición de movimientos voluntarios y como lo vemos en la imagen, van a presentar reflejos arcaicos muy marcados. En él vemos marcado el reflejo tónico cervical asimétrico. Esta patología va a tener dos fases. En la primera fase, es decir, en los primeros meses de vida, va a haber una hipotonía severa y por lo tanto se va a retrasar la adquisición de habilidades o hitos motores. Ellos van a tener una tendencia a la hiperextensión y como ya mencionamos, tienen reflejos arcaicos muy marcados. Esta es una característica de las dos fases. Realmente los movimientos, los reflejos y los movimientos distónicos en boca y lengua es muy común que permanezcan en el tiempo. Pero no hay un tiempo específico para determinar cuándo pasa de la fase de hipotonía a la segunda fase, en la que es muy característico que se presenten movimientos atetósicos, coreicos, temblor, balismo y distonía. Recordemos que los movimientos atetósicos son movimientos distales, lentos e irregulares. Los coreicos son arrítmicos, rápidos y bruscos. El temblor, en ellos es muy característico que se presente en el reposo, pero aumentan con la emoción y el movimiento. Y en el balismo es un movimiento brusco de toda la extremidad. Listo, muchísimas gracias. Eso es todo por el día de hoy. Queremos saber a qué conclusiones han llegado con esta presentación y cuáles son sus preguntas. Vale, Daniela, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los chicos que estuvieron a cargo de la presentación. Finalmente, ya para pasar a la parte de las preguntas y las intervenciones de los participantes, queremos extenderles pues, la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos pues, redes sociales, como ustedes ven, en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. En YouTube es donde estamos subiendo pues todas las grabaciones de estas conferencias que estamos haciendo y de las grabaciones también que se están sacando del grupo de actividad física como tal de ACEFIT y del grupo de cómo sobrevivir a la pandemia, para que nos sigan por ahí y puedan revisar todo el contenido listo. Ya para pasar a la ronda de preguntas, iré nombrando en el chat como en el orden que fueron haciendo las preguntas y les dejaré por acá también para que porfa nos colaboren con lo que les mencionábamos de, el formulario de Google para la retroalimentación de la actividad y que nos den su opinión acerca de qué tal salió y cómo es qué tal la calificaría. ¿Listo? Voy a comenzar entonces leyendo las preguntas. La primera pregunta la hacía Andrés. Preguntaba qué relación tiene el uso neuromuscular y el tono muscular. Antes de que la respondan, como tal, la idea de este espacio no es solo que nosotros pues, demos la conferencia y digamos que sea tipo muy magistral, sino que si ustedes mismos, los participantes, tienen alguna intervención al respecto, sienten que la respuesta no fue suficientemente clara o sienten que pueden agregar algunos elementos a esta pregunta, pues lo pueden hacer libremente, ¿vale? Bueno, Samir, con respecto a la primera pregunta que realizaron, bueno, el uso neuromuscular como tal tiene la función de ser el receptor aferente, por decirlo así, de esa longitud de la fibra constante. Entonces va a ser el encargado pues como se muestra en esa imagen, va a ser el encargado de captar qué tanta longitud hay en esa fibra muscular y pues enviar esa información por medio de la fibra 1A a la médula espinal para pues continuar con el reflejo miotendinoso. Y pues a partir de ahí mantener ese tono neuromuscular como tal. Vale, Mateo, muchas gracias. Igual Andrés o si alguna otra persona considera que le puede agregar algo más a la respuesta o considera que de pronto no quedó claro, no los puede escribir en el chat o igualmente activar el micrófono para aclararlo. ¿Listo? Pasamos a la siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. Entonces, en ese orden de ideas, el uso neuromuscular sería el primer
o sea, por así decirlo, la primera línea para poder establecer la fisiología del tono muscular. O sea, si hay alteraciones del uso neuromuscular, se vería afectado directamente el tono, ya que no tendría capacidad de captarlo. Si no vemos, o sea, como dije al inicio, eso es un sistema y no es de forma jerárquica. Funciona de manera constante todos sus sistemas. Sin embargo, es cierto lo que usted, como lo que, a la conclusión que usted llega. O sea, si no hay alguien que capte cómo tiene este músculo, pues no se va a poder generar esta creencia y no se va a poder generar todo ese proceso de activación de la motoneuronal. Entonces, sí, se podría decir que es como una primera línea, pero sin embargo también dejar claro que no es que sea un orden, sino que es todo una serie de sistemas que trabajan simultáneamente. Pero sí es... Ok, y una última, ¿el uso neuromuscular y el sistema gamma eferente tienen alguna relación? Por favor, colocan la imagen de los cuadros. Una motoneurona alfa, la que usted dijo. Repite la pregunta. ¿El uso neuromuscular y el sistema gamma eferente guardan alguna relación o tienen alguna vía de conexión? Podemos ver en la imagen, un momento que esto me deja ver. Esas fibras tipo 1 van a, sí se va a generar, o sea, ese uso neuromuscular va a llevar una información a la médula y esta médula ya sea va a generar la activación de la motoneuronal alfa, pero también va a mantener esa activación de la gamma, ya que esa gamma va a ser la encargada como tal de activar las fibras intrafusales. La alfa es la encargada de activar como tal las fibras extrafusales y generar una contracción, por decirlo así, en su totalidad, pero como tal la gamma es la que va a mantener esa contracción, esa mínima contracción dentro de las fibras intrafusales. Entonces sí, o sea, esos usos neuromusculares sí van a estar relacionados con la gamma, a razón de que van a estar nutriendo esta contracción constante, esa mínima contracción constante, por medio de la gamma, no por medio de nada. Ok, listo, gracias. Vale, Andrés y Mateo, muchas gracias. Ahí pasamos a la siguiente pregunta. Dice, un sujeto entrenado que tiene aumento de masa muscular y sus músculos tienen tono diferente a sujetos no entrenados, ¿se denominaría como hipertonía? Respondiendo a esa pregunta, principalmente se puede decir que si hay un aumento en el tono, pero sin embargo no es que haya una hipertonía. O sea, por decirlo así, lo coloco entre comillas porque como tal no es una alteración del tono. Lo coloco entre comillas ese aumento en tono a razón de que se da es por unos cambios estructurales dentro de las mismas fibras musculares. O sea, se generan unos acortamientos constantes de esas sarcómeras que van a mantener, por decirlo así, acortado el músculo, pero no es que en tono no es que en tono esté alterado, sino que ese acortamiento constante de la fibra es por cambios estructurales propios del músculo, por todos esos ejercicios y esa hipertrofia que pues, se genera. Por eso es importante estirar, por ejemplo, para evitar ese acortamiento en los sarcómeros de forma, por decirlo así, permanente. Vale, Mateo, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la vía de conexión entre el núcleo rojo y la corteza motora primaria? Como tal, la vía anatómica que conecta tanto en la corteza primaria con el núcleo rojo es el fascículo cortico rúbrico. Así lo encuentra. Principalmente esa es la vía anatómica. Ok, gracias. La segunda pregunta ya va un poco más a las alteraciones. Pregunta como tal, digamos que mencionando que hay una rigidez que viene de vía piramidal, ¿qué signos podrían denotar o diferenciar a los de la rigidez extrapiramidal?
Bueno, pues dando respuesta a esa pregunta, al principio de la presentación nosotros le hicimos una diferenciación de las alteraciones de tono y que la rigidez efectivamente podía estar dada por alteraciones en la vía piramidal o por la vía extrapiramidal. Cuando, por ejemplo, en una enfermedad como el Parkinson, la corea o la tetosis, se afecta a alguno de los ganglios basales o alguna de las estructuras que conforman la vía extrapiramidal, va a dar algunos signos clínicos que son muy importantes, que son el tubo de plomo, que es esa dificultad, esa resistencia que impone el músculo a lo largo de todo el rango de movimiento, y pues que junto con el temblor van a dar el fenómeno de rueda dentada. Eso es algo característico de cuando una alteración de las vías extrapiramidales. Y pues ya hablando más acerca de la vía piramidal y una alteración de esta va a dar una rigidez que va a estar más caracterizada por estas posturas que están poniendo aquí en las diapositivas, que es la decorticación y la postura de descerebración. Entonces vamos a recordar que la postura de descerebración va a ser en extensión de todos los miembros, de los miembros superiores y de los miembros inferiores, y mientras que en la postura de la decorticación va a haber una flexión, una pronación de la mano, va a haber una oposición del dedo gordo, va a haber una flexión de las falanges y pues va a haber una extensión, va a haber un aumento del tono extensor en los miembros inferiores. Todas estas posturas, esta postura de decorticación y de cerebración, van a ser determinadas por el nivel al que se genere la lesión. O sea, digamos que el punto que va a definir de qué manera va a tener la postura el paciente es el núcleo rojo. Dependiendo de si el núcleo rojo está afectado o está indemne, va a tener una o la otra postura. Pero todos los pacientes que tengan alteraciones piramidales puede que cursen con aumento de tono, rigidez o espasticidad dependiendo de la fisiopatología. Vale, Luisa, muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. De que quieran agregar algo más. Sí, yo tengo una pregunta para Luisa. En el caso de la hipotonía, es que me llamó mucho la atención la parte sobre que ellos manejaban arcos de movimiento pues muy extensos, ¿sí? Que podrían verse de pronto muy aumentados. A la hora de yo realizar pruebas de longitud muscular, supongamos que yo no conociera que el paciente tiene hipotonía, puede generarse de pronto una confusión y yo simplemente clasificarlo como una elongación muscular y no haber notado una hipotonía. O sea, puede haber un factor de confusión entre estas dos a la hora de realizar pruebas de longitud muscular. Bueno, primero dar una recomendación ahí es que, pues bueno, esa pregunta ya se había escrito, entonces, para pues, respetar igualmente en orden. Porfa. Entonces, no confundir las preguntas y no de pronto leerlas dos veces o quitarle como en turno a otros compañeros que preguntaron antes. Sí, es que yo la había hecho antes, pero esa la pasaron por alto. Entonces, por eso como que antes de que salieran del tema, quería hacerla. Bueno, respondiendo a su pregunta, principalmente, bueno, no sé si la entendí bien, pero es como usted me refiere que, o sea, si se puede confundir o se puede pasar por alto una hipotonía cuando se hace una prueba de elongación muscular, ¿sí? Sí. Ok, principalmente la respuesta sería de que esa prueba de va a medir o se utiliza mucho las retracciones musculares. Recordemos que en la hipotonía, en la mayoría de los casos, no es en todos, es generalizada. Claramente estando más significativa a nivel de estanque proximal. Entonces, usted puede
primero sería muy acorde tener en cuenta como unos antecedentes sin la fisiopatología en paciente para pues poder definir si se trata o no una hipotonía. Y lo segundo es que si es un paciente hipotónico, pues muy seguramente sí se va a dar como una elongación amplia, y pues recordemos que, digamos, por ejemplo, la escala Susan-Campbell tiene entre sus ítems unas características específicas donde incluye una especie de hiperlaxitud. Entonces, efectivamente, un paciente hipotónico, si usted le genera una prueba de esas de elongación muscular, o sea, un rango de movimiento mayor al normal. No sé si así es la pregunta. No, sí, era eso, era esa parte. Muchas gracias. Vale, listo. Continuamos con la siguiente. Esta está más enfocada a que en el caso del infarto de la arteria cerebral media que afecta el giro precentral, a la hora de denominar la lesión, ¿por qué existiría una diferencia entre quienes la llaman hemiparesia y otros que la denominan hemiplegia? Principalmente la diferencia entre hemiparesia y hemiplegia, y pedimos disculpas ya que pudimos confundirnos en algunas diapositivas, es algo más automático. Es que la hemiparesia hace referencia principalmente a esa alteración en el control motor, ya sea por una espasticidad o por una distonía o por una hipotonía, pero que el paciente sigue teniendo cierto grado de voluntad sobre ese segmento. Podemos colocar bien claro, por ejemplo, NSB o digamos una APC, donde en la mayoría de casos tiene espasticidad, pero pues, o sea, a pesar de que tiene un patrón espástico, el paciente tiene cierto control voluntario sobre esos segmentos. A eso se le llama paresia. A hemiplegia podemos hacer referencia es cuando no hay ningún control voluntario sobre ese segmento, que se puede dar más evidente, por ejemplo, en una lesión medular completa, donde el paciente no tiene ningún control de ahí para abajo de la lesión. A esto se le llama plejía. Listo, Mateo, gracias. Hay otra pregunta que nos coloca Brian. Creo que son, pues las dos preguntas pueden que están enlazadas. Pregunta que en un paciente con una lesión medular de la vértebra L2 tiene hipotonía en miembros inferiores, que si esto se debe a la alteración eferente de la información procesada en la médula espinal y si esto se clasificaría como una hipotonía mixta o central. Bueno, principalmente, bueno, colocando como en caso específico de una lesión en N2, hay que tener en cuenta mucho, digamos, qué tipo de lesión es. Digamos, si es una lesión completa, muy seguramente, si el paciente presenta hipotonía, además, también hay que tener en cuenta que todos los pacientes con lesión medular atraviesan, como nos explicó mi compañera, un estadio de shock medular, en cual corresponde a una lesión, ahí que me acaban de decir que bueno, es incompleta. Bueno, que corresponde a ese shock medular, va a corresponder a un proceso inflamatorio de la médula post lesión, post trauma, que va a estar caracterizado por hipotonía, hiporreflexia y etcétera. Principalmente, sí se categorizaría como mixta, a razón de que va a comprometer tanto esa motoneurona inferior como también esos tractos encefálicos como la corticoespinal ni retículo espinal, porque pues no va a haber tampoco conexión de ellos sobre esa parte del reflejo miotendinoso sobre la médula. Entonces, dado el caso que sea una lesión incompleta, como usted no acaba de mencionar, muy seguramente también vaya a atravesar por ese estadio de shock medular, pero que sin embargo posteriormente sea más categorizado no como hipotonía, sino que presente un grado de espasticidad, como también lo mencionó mi compañera, que corresponde más o menos al 80% de los pacientes con lesión medular. Si pues llega a presentar hipotonía, muy seguramente sí va a ser también mixta, a razón de que, como le digo, no solo compromete esos tractos corticales que van a descender, que no van a poder conectar con a nivel medular, sino también van a como interrumpir esa conexión entre esas aferencias de las fibras 1A como las eferencias de la motoneurona alfa,
no hay una conexión entre ellas dos. Entonces tampoco se va a poder generar esa activación y esa excitación de reflejo. Entonces sí sería mixto. Y no sé qué era esta parte. La otra parte es que yo lo coloqué con la sigla, pero la pregunta es respecto al ELA o la esclerosis lateral amiotrófica. No sé si de pronto esa enfermedad sería clasificada como un síndrome hipotónico mixto. Yo creería que ahí sí, que pena me tomo la palabra. Yo creería que ahí ya dependería un poco del tipo de esclerosis lateral amiotrófica de la que estemos hablando. Digamos que la ELA uno la puede clasificar tanto por grado de extensión como por el mismo origen que se le da. Por ejemplo, una ELA primaria estaría alterando más que todo motoneurona superior, en ese sentido uno la clasificaría de origen central. Pero, por ejemplo, uno hablando de una ELA un poco más territorial y que estuviera abarcando, digamos, o iniciando su patología en las extremidades, uno ya podría estar o comenzar a hablar más como de un síndrome hipotónico mixto. Diría que ahí depende como tal del tipo de ELA del que estaríamos hablando. Listo, ¿Vale? gracias. Pasamos a las últimas dos preguntas, que nos quedan 2 minuticos. La de la coactivación muscular. Daniela creo que le alcanzó a contestar durante la presentación. Valentina pregunta que si la plasticidad cerebral aberrante o maladaptativa es la culpable de las compensaciones patológicas que realizan los pacientes. Bueno, con respecto a esa pregunta, esa plasticidad aberrante es la que va a ser responsable de ese tono anormal que se va a ver en pacientes no solo con distonía, sino también con espasticidad. Yo ahí les mencioné básicamente 3 eventos fisiopatológicos que se dan a partir de esta plasticidad aberrante, que básicamente todos están relacionados con el aumento del tono muscular, ¿sí? Esa incapacidad que van a tener las fibras de relajarse después de activarse repetidamente, esa hipersensibilidad y esa formación de brotes neuronales. Digamos que esa plasticidad va a ser la responsable básicamente de la alteración del tono muscular en pacientes distónicos y espásticos. Vale, Luisa, gracias. Yo quisiera agregar algo pequeño ahí y es también como teniendo en cuenta qué es lo que produce como tal esa plasticidad cerebral aberrante, que digamos que patologías que pudieran, es decir, que la plasticidad cerebral no sea como tal el origen de las alteraciones del tono, sino que hay algo también detrás de la misma plasticidad cerebral aberrante que da causa de esto. La genética, enfermedades que vengan determinadas desde que la persona, desde que el niño está en su etapa embrionaria, pues pueden llegar a determinar esta plasticidad cerebral. Y creo que la última pregunta la hacía Johan, creo que la hacía, sí. Las hipotonías generalizadas, para el caso específico del síndrome de Down, tienen su origen únicamente en afectaciones que comprometen al cerebelo. No sé si alguno la quiera responder o si alguno de los participantes pues tenga de pronto la respuesta que nos pueda ilustrar. ¿Cómo sería por Pues, o sea, en el síndrome de Down, pues recordemos, o sea, o sea, va a depender también mucho de como tal, de qué grado de afectación cromosomática se generó. Sin embargo, este tipo de síndrome también está muy caracterizado por tener ciertas como alteraciones sobre, como tal, no solo sobre el cerebelo, que también pues va a estar como en su función sobre la regulación del tono, sino tienen como cierta característica de tener alguna alteración sobre el corticoespinal. Entonces, como recordamos, esta alteración corticoespinal va a estar también muy dada a excitar ese reflejo miotendinoso por toda su función voluntaria, de control de motor voluntario.
Entonces, como su función va a estar un poco alterada, va a estar también muy, muy dada a tener cierta función sobre esa hipotonía. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. Y en el caso de que fuera, digamos, el síndrome de Down, como tú mencionaste, que depende del tipo de severidad, creo que el tipo de severidad está condicionado por el tipo de trisomía, ¿cierto? Si es por no disyunción, si es por translocación o si es por mosaico, que es lo que quieres decir, creo. Sí, así es. Es en tipo, como sabemos, es una trisomía pues específica. Entonces, sí, va a ser por el tipo de como traslocación que se genere. Perfecto. Dependiendo como que qué brazos se trasloca y así. Vale, listo. Creo que por ahora entonces no serían más preguntas. Nosotros antes de que pues, nos abandonen, generalmente realizamos una dinámica que busca como apropiar los conocimientos que se adquirieron durante la conferencia. Acá en el chat les voy a dejar un enlace. No sé si me imagino que varios de ustedes han usado esta aplicación o han entrado a este programa, se llama Kahoot. Entonces les voy a proyectar pantalla para que lo vean. La idea cuál es? La idea es que es un test básicamente de 5 preguntas. La idea es que yo les vaya proyectando la pantalla en vivo y se vayan viendo las respuestas de los participantes y claramente con preguntas y respuestas relacionadas con esta conferencia. ¿Listo? Una pregunta, Samir, la encuesta para retroalimentar la actividad y dar como nuestros aportes es la que se titula, es un formulario de Google que se titula Encuesta de Satisfacción Grupo Educación ACEFIT. Sí, sí, señor. Listo, gracias. Acá se las dejo nuevamente, ¿listo? Ya les comparto pantalla para que vean el pin. Para los que todavía no nos han abandonado, para ver qué tal, cómo les fue con la apropiación de los conocimientos, si pudieron, digamos que apropiar la mayoría de las cosas que dijeron los compañeros. Es un, un test bastante cortico y ver cómo tal la interacción que nosotros tengamos con ustedes. Vamos un minutico mientras se conectan todos. No es necesario que descarguen la aplicación. Ustedes pueden entrar por el computador o por el mismo navegador sin necesidad de que descarguen nada. ¿Listo? Listo, vamos a ir dando inicio entonces para no demorarnos mucho. Entonces, las últimas personas que se quieren conectar, por favor. Haremos inicio. Listo, primera pregunta, cómo se subclasifica la hipertonía? Entonces el triángulo es pura, espástica y rígida, el rombo es espástica, rígida y flácida, el círculo pura, espástica y flácida, o el cuadrado distónica, piramidal y extrapiramidal.
Falta solo uno que responda. Recuerden que entonces la hipertonía se subclasifica en pura, espástica y rígida, ¿listo? Por ahora el sistema de puntajes lo lleva así. ¿Listo? Esta segunda es de verdadero y falso. Habla del signo de navaja, ¿listo? Entonces, el signo de navaja es típico de la espasticidad. Rombo azul verdadero, triángulo rojo falso. Entonces, verdadero, el signo de navaja es típico de la espasticidad. Si alguno pues no está de acuerdo o no considera que la respuesta pues no era apropiada, pues lo puede colocar en el chat. Esta habla de la decorticación, dice, la decorticación es debida a la lesión de la motoneurona superior por debajo del nivel del núcleo rojo, rombo azul verdadero, triángulo rojo falso. Falso, la decorticación no es debida a la lesión de la motoneurona superior por debajo del nivel del núcleo rojo. Nos pueden colocar en el chat por dónde es que, a qué nivel se daría esta lesión para que pueda ser una decorticación. Listo, pasamos a la cuarta. ¿Cuáles de las siguientes no es un tipo de parálisis cerebral según extensión de afectación? Recuerden que hicimos varias clasificaciones de la parálisis cerebral según distintos tipos. Entonces, triángulo rojo diplegia, rombo azul espástica, círculo amarillo triparesia y cuadrado verde tetraparesia. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es un tipo de parálisis cerebral según extensión de afectación? La espástica. ¿Por qué la espástica? Porque recuerden que las otras sí están hablando del territorio de extensión, como tal, qué zonas del cuerpo está cubriendo, y la espástica como tal no lo está haciendo. Y la última pregunta, ¿cómo se subclasifica la hipotonía? Triángulo rojo, central, periférica y simple, rombo azul, central, periférica y mixta, círculo amarillo, simple, periférica y mixta, y cuadrado verde, atetóxica, mixta y central. Y una ayudita, eso estuvo dentro de las preguntas que estuvieron haciendo a lo largo de la conferencia. ¿Cómo se subclasifica la hipotonía? Entonces es de cuerda central, periférica y mixta. Les decía, lo mencionamos varias veces en las preguntas que tuvieron los compañeros durante la conferencia.